¿Cómo andan? Buenas tardes a todos. Hola, Marce, ¿cómo andamos? ¿Todo bien acá? Bien, ¿Preparados para otro encuentro? muy bien. Hola, Sol, hola, Juli, tu departamento de marketing de Tecnoimagen, muchas gracias. Gracias por el soporte. Sí, tal cual. Bueno, y acá estamos con todos nuestros amigos de todos los miércoles, sí, de todos lados, por suerte, como siempre. Así que, buenísimo. Eh, Bien. Eh, Juli o Sol, ¿pueden poner el link del encuentro? Porque dice que a algunos no les llegó el mail y si capaz se lo pueden reenviar los mismos que están a sus otros compañeros. Eh, Como todos estamos de guardia, capaz les llegó, pero bueno, en los mails se entrecruzan un poco. a veces. Así que o me lo mandan a mí, a mi celu, y de ahí lo, lo propago otra vez. Buenísimo. Hoy en Costa Rica celebramos 200 años de independencia. Felicitaciones, Bueno, muchas felicidades qué a los lindo, costarricenses. lindo. Tenemos que ¿Conocés Costa Rica? No, me encantaría. Te juro que cuando dije, cuando pare esto, es uno de los lugares que tengo pendientes. Ojalá pueda ir. Tal cual, me parece que mucho vamos a ir para allá, ¿eh? Así que chicos, espérennos que vamos para allá. Acá ponen no se ve nada. No sé si es que no nos ven a nosotros. Todavía no estamos compartiendo la clase. Mónica. Solo, Juli, no sé si quieres, Marce, poner las preguntas ahora o Vamos a querés. hacer la presentación de la clase primero, Dale, así arrancamos con eso si les parece. Yo dale, comparto y sobre la imagen ya directamente ponemos las preguntas después, ¿te parece? dale, buenísimo, Bueno, buenísimo. hoy tenemos suerte que en la Patagonia no tenemos tormenta de viento en este momento, con lo Oh, cual es muy posible que podamos tener estabilidad de conexión. Hemos tenido semana patagónica con viento, así que hoy se está portando lindo el clima acá en la Patagonia. Bueno, buenas noches a todos. En otro encuentro más de este curso que nos convoca y en el que todos venimos aprendiendo tanto. La verdad que un placer compartir este momento con ustedes, a todos, de todos lados. Muchas gracias por estar. Bueno, haciendo las presentaciones del curso como corresponde. Gracias, Maggie, por no, por convocarnos a favor. nosotros puntualmente. Bueno, el tema de hoy, hablando del paciente crónico, vamos a trabajar y vamos a conversar y desde ya les pido por favor que vayan mandando las preguntas que quieran pertinentes para poder interactuar. Vamos a hablar del soporte ventilatorio en el paciente crónico. ¿Qué pasa con el paciente crónico que queda vinculado a la ventilación mecánica? ¿Qué rol tiene la rehabilitación en estos pacientes? La pregunta es, ¿qué hacemos con un paciente que queda ventilado? Y a partir de ahí vamos a hablar de algo de modos ventilatorios y de destetamos o no destetamos a estos pacientes, teniendo el concepto de destete como desvinculación de la ventilación mecánica prolongada, ¿sí? Eh, si quieren tirar las preguntas, chicas, primero y vemos cómo está el tema, como para después ir orientando la charla de hoy acorde a las preguntas. La primera pregunta para todos. ¿Cuáles serían los objetivos de la ventilación mecánica? Mejorar oxigenación, aumentar la ventilación alveolar, dar reposo a los músculos inspiratorios, dar reposo a los músculos expiratorios o mejorar el intercambio gaseoso. A ver cómo viene la votación, a ver A qué ver dice. cómo vienen las votaciones. A ver, a ver. A ver, minuto a minuto es esto. Esto que no podamos votar nosotros. No, no podemos votar. Para darle la ayudita, no. Claro, No para ayudar un estaría, no poco. estaría funcionando. Todas son correctas, nos dicen. Y bueno, a ver, no sé, no sé, no sé. Pueden hacer múltiple opción. Bueno, ¿No?
Ganó mejorar el intercambio gaseoso, dar reposo a los músculos expiratorios, fue la que menos votos tuvo. eh, y vamos a ir en la charla viendo todos Sí. estos ítems, que en realidad el soporte en realidad involucra todos estos ítems. Eh, Salimos con otra pregunta, son 3 preguntas hoy. Son tres. Ah, ¿Cuál es la principal característica de los modos mandatorios en ventilación mecánica? Y esto es en que todas las fases de la ventilación las regula el paciente, todas las fases de la ventilación las regula el respirador, el volumen minuto es regulado por la máquina, el volumen minuto es regulado por el paciente. muy bien. A veces si no pueden contestar es porque a veces depende de cómo instalaron el Zoom. No está en la pantalla. Depende del Zoom cómo lo has cargado. Bueno, ahí está el resultado. Todas las fases de la ventilación las regula el respirador. Esa sería la respuesta correcta y vamos a ir viéndolo. Muy bien. Y ahora viene la tercera. La tercera pregunta, para evaluar el winning o destete o desvinculación de un paciente crónico, ¿qué evaluaría? El índice de Tobin y Yang, el patrón ventilatorio, la tos, la cantidad de secreciones o fatiga en la neurorehabilitación. Mm, muy bien. Sí, se generaron mal porque estaba solamente Se te- pueden votar una sola vez. Una Una sola sola opción. Vamos a tener que cambiar la programación. Esto después lo sí, hablamos con las chicas en todo sí, caso, de que se puedan tomar más de una opción como respuesta correcta, ¿sí? sí. Ahora ya deshabilitamos el chat. Sí, era para ver esta partecita. Muy bien. Bien. Patrón Bueno, ventilatorio, índice de Tobin, tos, cantidad de secreciones, fatiga en la neurorehabilitación. Vamos a tratar de ir respondiendo de a poco estas preguntas en los pacientes crónicos ventilados. estamos. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar con el tema. Desde ya les vamos pidiendo que a medida que surjan las preguntas las vayan poniendo en el sector de preguntas que tienen en esta transmisión. Bueno, vamos a hablar de este tema que ya presentamos. Habíamos visto algunas cuestiones en la clase pasada. Y vamos a hacer como una especie de resumen e introducción a la ventilación mecánica. Insisto, esto no es una clase de ventilación mecánica. Vamos a hablar de los modos más utilizados en pacientes crónicos. Vamos a hablar de los conceptos básicos como para poder comprender qué tengo que saber yo frente a un paciente ventilado que se encuentra en un centro de crónicos, en un centro de rehabilitación. Acá salimos del criterio del paciente crítico, del paciente en la cama de terapia intensiva, y tenemos que empezar a pensar en un paciente que por algún motivo está vinculado al respirador de alguna manera y qué podemos hacer con ese paciente. Este sería un poco el objetivo de la charla de hoy. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuáles serían los efectos fisiológicos de la ventilación mecánica, que serían mejorar el intercambio gaseoso, disminuir la carga muscular respiratoria de la índole que sea, apertura de los espacios aéreos colapsados, mejorar la ventilación alveolar. Y fíjense que en estas dos imágenes la vinculación del paciente a la ventilación mecánica puede estar dada por un modo no invasivo, que es lo que vimos la clase pasada, o por un modo invasivo, que es aquel que
rompe la barrera de la vía aérea superior, que puede ser a través de un tubo endotraqueal o a través de una traqueostomía. La clase pasada nos hicimos más amigos de la ventilación no invasiva. Vimos sus diferentes interfaces. No sé si se ve la flecha cuando voy moviendo. Sí, se ve, sí. Vemos las diferentes interfaces y no nos olvidemos que en algún momento ventilación no invasiva fue la utilización en la época de la polio, la utilización del Iron Lung, que también, si bien el contexto y el método fisiológico por el cual ventilamos un paciente con lo que se llamaba pulmotor, fisiológicamente es diferente, porque es por presión negativa, es mucho más fisiológico, también es un modo de ventilación no invasiva. Hoy en día no podemos pensar en este sistema de ventilación en un centro de rehabilitación, donde en realidad lo que nosotros queremos es habilitar, mover a los pacientes a pesar de estar conectados a un equipo. Entonces, la pregunta inicial es, ¿todos los pacientes que requieren ventilación mecánica necesitan una vía aérea artificial? No. Nosotros tenemos pacientes que pueden quedar conectados a la ventilación mecánica nocturna a través de una interfaz oronasal, como los pacientes que necesitan BNI. Y es un paciente que sí, está necesitando ventilación mecánica, no está absolutamente desvinculado de la ventilación mecánica. Necesita al menos, para nosotros decir que un paciente sigue vinculado a la ventilación mecánica, debe necesitar al menos 6 horas diarias de ventilación a presión positiva. Entonces, esto puede ser a través de la traqueostomía o esto puede ser en algunos casos a través de ventilación no invasiva. Segunda pregunta. ¿Todos los pacientes que requieren una vía aérea artificial necesitan ventilación mecánica? Y la respuesta también es no. Tenemos pacientes que tienen vía aérea artificial. Yo no sé si se ve claramente este paciente, que es un paciente que quedó por un tema de su patología de base, un EPOC con muchas dificultades en su winning, quedó vinculado a una traqueostomía, pero se lo pudo desvincular, después de varios meses, se lo pudo desvincular de la ventilación mecánica. Entonces, el primer concepto que debemos tener en claro, que tener una vía aérea artificial no significa estar ventilado, y tener algunas horas de ventilación no implica tener o estar con una vía aérea artificial. Bien, estas dos maneras de ventilar a un paciente de manera invasiva o no invasiva puede ser con distintos tipos de equipos. Podemos tener equipos de flujo continuo, binivelados, más simples, equipos intermedios, que son aquellos equipos que tienen modos asistidos y modos controlados, que pueden adaptarse según la necesidad del paciente, pero que son pequeños, son portátiles, son equipos que tienen independencia durante cierta cantidad de horas de lo que sea el aporte de electricidad, lo cual permite traslados de ese paciente y mejorarle, digamos, un poco la calidad de vida. Por ejemplo, en los centros de rehabilitación, en gran parte nosotros tenemos respiradores que tienen autonomía para poder llevarlos al gimnasio. Si yo tengo que sacar al paciente de la habitación y llevarlo al gimnasio, el lugar donde yo trabajo en lo personal es un lugar que tiene muchos espacios para trasladar. Tenemos pasillos largos, es una chacra de 1 hectárea, o sea, el paciente sale a ver flores al jardín y no necesito un equipo que me dé la posibilidad de tenerlo ventilado sin tenerlo enchufado a la corriente alterna. Entonces, hay distintos equipos. Hay equipos más complejos, como los que vemos acá, los multiprocesados, que es en general los que utilizamos en UTI y no son los equipos más indicados para el paciente ventilado crónico. ¿Por qué? Por su tamaño, por su dependencia de la electricidad y por su dificultad para poder transportar al paciente de un lado a otro. Es por eso que en general los respiradores o los equipos que se indican para los centros de rehabilitación son equipos un poco más simples, más pequeños, más transportables, con independencia de la electricidad y en general no tienen un monitoreo tan preciso como si tienen
aquellos ventiladores que utilizamos en las UTIs, donde medición de plató, medición de dry pressure, medición de P0, medición de un montón de parámetros son altamente necesarios para lograr una ventilación protectiva. Nosotros acá ya tenemos el paciente instalado con el respirador y en una fase crónica de su enfermedad, donde las variables que va a representar ese paciente en general no son tan agudas ni son tan frecuentes. Ahora bien, igual, siendo un paciente crónico o siendo un paciente agudo, hay un concepto que tenemos que tener muy claro. Y es que cuando nosotros estamos ventilando un paciente, lo que está sucediendo es una relación triangular, una relación que tiene 3 puntas y que esas puntas deberían ser y vincularse de manera armoniosa. ¿A qué llamo esto? A la relación de los 3 cerebros. Y la pregunta es, ¿cuáles son los 3 cerebros? El primer cerebro y el principal es el paciente. El paciente que tiene un drive respiratorio, que tiene una condición pulmonar, que tiene un estado neurológico, que tiene un patrón ventilatorio, que tiene una fuerza de disparo, fuerza o no muscular, según sea un enfermo neuromuscular o no. Ese es una de las puntas y la punta, digamos, principal y el motivo por el cual nosotros ventilamos al paciente. Nosotros ventilamos para cuidar y sostener, dar soporte vital al paciente. Eso sería el primer cerebro. Todo el sistema respiratorio y neuromotor del paciente. El segundo cerebro es la máquina. Hoy en día estamos contando con equipos microprocesados que tienen programas de control y programas de monitoreo que son muy complejos. Estamos trabajando con equipos complejos. Y es el segundo cerebro. Y el tercer cerebro es el de nosotros como programadores. Todos tenemos bien en claro, o digamos, lo explayo para que quede muy claro, que un respirador mal programado termina generando daño muscular y pulmonar al paciente. Entonces ahí está nuestra experiencia, nuestro saber, nuestro estudiar, de poder programar de manera tal que los 3 cerebros funcionen armoniosamente, que ser coordinados. Nuestros pacientes tienen que estar adaptados a la ventilación mecánica. Y en el contexto de un centro de rehabilitación donde nosotros los pacientes los trasladamos, los llevamos al gimnasio, los llevamos a fono, los llevamos a TO, los llevamos a que se junte con la familia, los llevamos a huerta, los llevamos a musicoterapia, los llevamos a arte terapia con el respirador a cuesta. Es importante que nuestro cerebro, como variable de programación, tenga en cuenta la armonía que tiene que haber entre el paciente y el respirador. ¿Por qué? Porque el patrón ventilatorio del paciente y la demanda hacia el respirador por parte del paciente va a ser diferente si está subido arriba de una bicicleta que si está sentado pintando en arte terapia. Entonces yo tengo que poder monitorear, ¿sí?, la coordinación, la sincronía entre el paciente y el respirador acorde al momento del día y la actividad del día que está sucediendo. Porque la solución en el centro de rehabilitación no es planchemos al paciente para que se adapte, es adaptemos al paciente para que trabaje. Y esta es una gran diferencia entre los que durante años hicimos terapia intensiva y nos encontramos frente a pacientes activos en los centros de rehabilitación. En la terapia intensiva el paciente se desadapta, se pone asincrónico, tratamos de mejorar la sincronía, bueno, no anda, lo planchamos. No es la respuesta en estos pacientes. Entonces ahí está la mirada crítica de nosotros como profesionales que manejamos ventiladores, que manejamos pacientes ventilados, en poder adaptar el respirador a la demanda metabólica que tiene el paciente según la actividad del día. Y esto puede hacer que durante el día nosotros tengamos al paciente en diferentes modos ventilatorios. Me gustaría que, si quieren hacer un screenshot de esta diapo, me parece que es la diapo que se deberían llevar de la clase de hoy.
tratar de coordinar al paciente ventilado crónico entre el ventilador y las actividades cotidianas. La solución en rehabilitación no es planchar el paciente, ¿sí? No es midafenta, no es pan cuatracurio, es poder sentarnos y adaptar al paciente. Sí, y yo también más agregaría, no solo tener en cuenta la actividad, como vos decías, diaria del paciente, ¿no? Sino también todos los días no son los mismos para el paciente, porque también está la parte psicológica, ¿no? Como nosotros, no todos los días nos despertamos igual o con las mismas ganas, ¿no? Y a veces los pacientes crónicos también tienen eso y uno también debe trabajar y saber, bueno, hoy el paciente eh, por la parte psicológica está en depresión o algo, bueno, además de tratarlo con la parte de medicamento, por la parte médica, también nosotros en ese momento vamos a tener que adaptar el modo a ese momento que está pasando el paciente, ¿no? Vos sabés que ya que sacás este tema, absolutamente es así. Yo tengo una paciente, y cuento el ejemplito como para que es una paciente ELA, la tenemos ventilada hace más de 3 años y medio. Esta señora tiene tolerancia a la ventilación espontánea durante el día y tiene ventilación mecánica durante la noche. Reposa sus músculos durante la noche y durante el día, traqueostomizada, sale del gimnasio. Hay días que tiene problemas personales en que directamente no la podemos desconectar. Y nosotros respetamos esa voluntad. Y esto también, después cuando hablemos un poco de desconexión, tener en cuenta esto, ¿no? No, a veces nuestro objetivo no es desvincular al paciente. A veces nuestro objetivo es que el paciente esté lo mejor posible. Y este es un caso muy insignia para nosotros, ¿no? Porque preguntamos, che, bueno, ¿y hoy cómo estuvo? No, mira, hoy no se quiso desconectar, no estuvo bien, le pasó X cosa, y se respeta. No avanzo a decir, bueno, pero si ayer estuvo 12 horas desconectada, que hoy también esté 12 horas. No. La flexibilidad en los momentos de conexión y desconexión también son parte del poder pensar el paciente en el aquí y ahora y en su condición integral, ¿no? Que es lo que vos planteaste Sí. con este aporte. Y lo cuento desde la experiencia personal diaria que tenemos con esta paciente que lleva 3 años ventilada y que hay días que se desconecta y días que no se desconecta. Y está bien igual. ¿Mm? Esta imagen un poco también es como para pensar, tenemos acá los típicos pacientes de rehabilitación, fíjense el tamaño de los equipos, las condiciones de los equipos, esta paciente ventilada una rama simple con una cánula de traqueostomía, este paciente ventilado que impresiona como más postrado, como más crítico, con ventilación no invasiva. Lo importante de conocer la cantidad de modos, la cantidad de interfaces, es tener la mayor variedad posible para que nosotros podamos sugerir la que le venga mejor al paciente en ese momento del transcurso de su enfermedad crónica. Y como venimos hablando, entonces vimos que podemos tener ventilado a un paciente de dos maneras, por ventilación no invasiva, que es lo que hablamos la clase pasada, que le dedicamos toda la clase a no invasiva, y por ventilación mecánica invasiva. Y esta ventilación mecánica invasiva puede ser por traqueostomía o por tubo endotraqueal. En los centros de rehabilitación, en general, no tenemos pacientes ventilados por tubo endotraqueal. El único caso es aquel paciente que está en rehabilitación no ventilado, que en algún momento se descompensa y necesita ventilación mecánica aguda, urgente, y que en general después de realizar esa ventilación mecánica se lo deriva a un centro de agudos, porque el centro de crónicos tiene otras características y otros modelos de prestación que no estarían adecuándose al paciente en una intercurrencia aguda de su enfermedad de base. ¿Para qué ventilar al paciente? Esta diapositiva desde lo pedagógico es malísima, pero sáquenle una foto, serían todas las condiciones que nosotros pensamos cuando tenemos que ventilar un paciente. Es, en primer lugar, un adecuado intercambio gaseoso, que las células del paciente reciban oxígeno a través de una ventilación adecuada, con una fracción inspirada que sea adecuada al paciente, y acá me detengo un segundo. Los que durante muchos años hicimos terapia intensiva, cuando fuimos al centro de crónicos, nos damos cuenta que muchas veces tenemos los respiradores al 21.
porque los pacientes tienen déficit muscular y lo que necesitan es ventilación, no necesitan oxígeno. Su insuficiencia respiratoria es por falta de fuerza muscular. Entonces tenemos muchísimos pacientes a los que tenemos ventilados, pero las fracciones inspiradas que utilizamos son en general bajas. 21, 24, 28, 35. Y hasta ahí quedamos. En general, cuando vemos un paciente crónico que lo conocemos y vemos que empieza a necesitar más de 35, empezamos a preguntarnos qué nos está pasando, qué le está pasando al paciente en realidad. Y ahí empezamos a ver placa, cultivo, ver si hay algo que esté generando un consumo incrementado de oxígeno a ese paciente que hace que la demanda de oxígeno vaya aumentando más allá de la ventilación del paciente. En terapia intensiva, tener un paciente con 35, 40 es la gloria. Acá no, acá ventilamos muchísimos pacientes al 21, al 24 o al 28%. Espero no estar yendo muy rápido. Otro tema interesante a tener con estos pacientes es pensar qué tipo de paciente tenemos. Si tenemos un paciente neuromuscular, que esto ya lo hemos hablado en otros encuentros, es un paciente que tiene la bomba enferma y es un pulmón sano. Se banca a volúmenes más altos y no genera altas presiones. Tenemos que mantener una buena ventilación. No vamos a 4 mililitros kilos, no hay ventilación protectiva en estos pacientes. Ahora, cuando tenemos un paciente con los pulmones enfermos, ahí sí medimos más, cuidamos, vemos cuáles son los volúmenes adecuados. Pero la primer gran diferencia que nosotros hacemos en un centro de rehabilitación cuando tenemos un paciente ventilado es, ¿qué está enfermo? ¿El pulmón o la bomba? ¿O las dos cosas? Y a partir de ahí generamos el monitoreo, la programación y rearmamos la estrategia de ventilación mecánica en rehabilitación, que en general no es la misma estrategia ventilatoria que tenía el paciente cuando nos le derivaron de terapia o de sala. ¿Sí? Entonces, repensemos, cuando recibimos un paciente en crónicos, vemos cómo viene ventilado, pero nosotros en las próximas 48 horas, en general lo que hacemos es rediseñar la estrategia ventilatoria y pensar de entrada en la posibilidad de un weaning. Por más que haga 8 meses que está ventilado, a nosotros nos pasa que nos llegan pacientes del interior de la provincia. Nosotros somos el único centro de weaning en la provincia. Entonces te llegan pacientes que vienen de, no sé, de San Martín de los Andes, de Bariloche, de a 200, 300 kilómetros, que llevan meses ventilados. Cuando llegan al centro de rehabilitación es evaluación y plantear por lo menos una estrategia de desvinculación. Nosotros no lo damos por ventilado definitivamente, por más que haya estado 6 meses ventilado en otro lugar, porque nosotros somos un centro de rehabilitación y una clínica de weaning. Y a nuestro juego nos llamaron a weanear el paciente. Otro tema importante que vamos a ver, no sé, Maggie, si querés agregar algo en este tema de cuando recibís los pacientes. Sí, no, eso es que totalmente hacemos, o sea, yo iba a acotar en el sentido de que uno, ¿por qué uno como centro de rehabilitación, vos decís, bueno, viene ventilado 6 meses, ¿no? Y bueno, y a las 48 horas le hacen una prueba, vos decís, están alocados, ¿qué pasa? Si ya los otros terapeutas no pudieron, los otros colegas, pero lo que pasa es que uno tiene que conocer al paciente y tiene que armarle todo un plan de tratamiento, ¿no? Entonces tiene que saber cuál es su punto de fracaso o hasta dónde da, ¿no? Para uno armar todos los objetivos también. Porque no solo va a ser lo ventilatorio, va a ser también, como vos decís, Marce, la terapia ocupacional, lo neuromotor, lo musicoterapia. Entonces, tenemos que conocer al paciente y saber por qué fracasa en nuestro centro, ¿no? Fracasa por aumento del patrón ventilatorio, bueno, ¿qué parte? ¿Fracasa porque hay broncoespasmo? Bueno, ¿qué pasa? ¿Falla por lo cardíaco? Bueno, ¿por qué? Entonces ahí uno puede armar, pero por eso es muy necesario, como vos decís, Marce, por supuesto, cuando llega a una clínica de rehabilitación y a un centro de weaning, nuestro objetivo es, como vos decís, o sea, llegar al destete, después se verá si se puede o no, ¿no? Pero hay que someter al paciente para conocerlo más que nada y que fracase adelante nuestro, porque va a estar monitoreado, va a haber médicos, kinesiólogos, todo, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué fracasa. No es que lo llevamos a propósito al fracaso, pero para conocerlo, para saber hasta dónde podemos
tener de plan de tratamiento, ¿no? De rehabilitación motora, por ejemplo, hasta dónde lo voy a someter en su frecuencia cardíaca, hasta dónde su TA, todo eso, ¿no? Así que no, es muy importante, Marce. Sí, someterlo a un estrés, esto claramente, chicos, no lo hacemos el primer día. Los pacientes, No, por lo menos en el caso nuestro, llegan estresados, cansados. El traslado en ambulancia es una situación estresante para el paciente. A veces no tienen muy en claro a dónde están, para qué los cambiaron de lugar, si ese va a ser su lugar definitivo de vivienda. No comprenden bien que es una instancia de mejora. Entonces, bueno, hasta que acomodamos todo esto nos lleva un tiempo, pero como dice Maggie, lo vamos a someter a un estrés de prueba porque queremos saber dónde estamos parados para diseñar la estrategia. uh-huh. Y a todos los pacientes se les da la oportunidad. O sea, tenemos que ver dónde estamos parados. Entonces, este es un planteo que sí hay que hacer. Nosotros siempre nos planteamos, nosotros todos los jueves tenemos reunión de equipo de todas las áreas, ¿no? Se presenta el paciente que ingresa, se presentan las estrategias según la evaluación. Y la verdad que es, digamos, unánime la decisión de que a todos por lo menos se les va a dar una oportunidad de desvincularlos. No Uh-huh. importa la lesión, aunque te digan es una lesión que no lo puedes sacar ni por casualidad, eh, se le va a dar la oportunidad, se lo va a poder someter al estímulo estresante de ver cuál es la máxima capacidad de ese paciente en ese momento. Así que bueno, es nuestra manera de trabajar, yo se las pongo sobre la mesa, somos rehabilitadores, venimos a rehabilitar. Y en eso le ponemos todo lo que tengamos a nuestro alcance. Algunos lugares con más tecnología, otros con menos, pero la oportunidad no se le niega a nadie, ¿sí? Otra cosa que tenemos que ver, y en los últimos dos puntitos de acá abajo, pensar en estos pacientes cuando están ventilados, de qué manera están ventilados. Vamos a hablar un poquitito de modos, si son ciclos mandatorios o ciclos espontáneos. ¿Sí? Los mandatorios son aquellos en lo que en la tríada de los tres cerebros le entregamos mucho poder al respirador. El respirador controla la mayor parte de las fases del ciclo respiratorio. En los modos espontáneos le empezamos a entregar el mando al paciente. El paciente ya empieza a regular y a ser dueño de algunas de las fases del ciclo respiratorio. Y muchas veces los destetes pueden ser abruptos o los destetes los vamos haciendo progresivos. Y el destete progresivo es esta cosa de ir entregándole de a poco el mando de la tríada en la ventilación minuto del paciente, entregarle el control al paciente e ir quitándoselo de a poco al respirador, adaptándolo según la circunstancia que esté pasando durante el día o durante su vida, lo que hablábamos recién, cuestiones anímicas, psicológicas, etcétera, etcétera. Pero para entender esto, a ver a quién le vamos a dar el control, tenemos que entender bien que cuando ventilamos un paciente, inclusive cuando ventilamos nosotros espontáneamente, el séptimo día, el sexto día Dios sopló y le dio vida al hombre, ¿no? Y acá se ve como la gran nube que sopla, nos da vida a nosotros, pero cuando sopla se encuentra con algunas resistencias. Entonces, cuando un individuo o un paciente ventila, va a haber resistencias al ingreso de aire a ese sistema, ¿sí? Las primeras resistencias son la vía aérea, que en el caso del paciente traqueostomizado, la vía aérea superior estaría bypaseada, pero vamos a tener las resistencias de la vía aérea, a que llamamos tráquea, bronquios y todo el árbol traqueobronquial, ¿sí? Que genera resistencia al paso de ese flujo. El aire es un fluido, ¿sí? Y responde a las leyes de los fluidos, que en su momento en la primera charla que tuvimos, algo de eso había hablado Maggie, ¿sí? Y también se va a encontrar con fuerzas elásticas, que es la distensibilidad del tórax y del pulmón. Y acá es donde también nos paramos y pensamos qué tiene enfermo el paciente, el tórax, la caja torácica o el tejido pulmonar. Un paciente con fibrosis pulmonar, un paciente con enfisema que tiene la compliance aumentada, un paciente secuelado de un distrés severo con fase fibrótica de evolución y de cicatrización de su distrés. Entonces, estas son las grandes resistencias que tiene que vencer el aire cuando nosotros queremos ventilar a un paciente, ya sea de forma espontánea, ya sea de forma mecánica. Por lo tanto, si nosotros queremos introducir aire para ventilar a ese paciente, vamos a tener
presión muscular, que es el trabajo muscular que realizamos cada uno de nosotros, y en esto ninguno zafa, todos generamos trabajo muscular para poder respirar, pero en estos pacientes que están en deterioro, también van a estar asistidos por la máquina. Y este trabajo muscular, más el trabajo de la máquina o del respirador o del equipo al cual lo hayamos conectado, va a tener que vencer las resistencias dadas por la resistencia de la vía aérea y el flujo, más la elastancia por el volumen. Y de acá volvemos nuevamente a lo que habíamos charlado el miércoles anterior, en nuestro encuentro anterior de hace 15 días, de la ecuación de movimiento, ¿sí? Donde, por un lado, tenemos el equipo y la capacidad de generar trabajo de nuestro sistema osteomuscular. Y por otro lado, esta dupla, equipo más máquina, tienen que vencer la resistencia al flujo aéreo dada por la vía aérea y el volumen que va a estar vinculado a la elastancia, que es el inverso de la complacencia y que va a permitir entrar una mayor o una menor cantidad de volumen. En esta triada que habíamos hablado de los 3 cerebros, nuestro objetivo en rehabilitación es que nuestro cerebro intervenga programando la máquina para poder asistir al trabajo muscular del paciente y que pueda vencer de una manera adecuada estas resistencias, generando una ventilación y una oxigenación adecuada. Lo ideal es que con el tiempo nosotros acá podamos decirle chau a la máquina. ¿Siempre se puede? No siempre se puede, pero siempre lo vamos a ir intentando. Entonces, ventilación a presión positiva, vamos a tener distintos modos de ventilar estos pacientes, que va a ser presión positiva en la vía aérea, CPAP, que en realidad no es un modo ventilatorio porque todas las fases del ciclo respiratorio las controla el paciente. Y después tenemos modos binivelados, en los cuales los equipos entregan 2 niveles de flujo y presión que permiten esa diferencia generar la ventilación o el volumen corriente de ese paciente, y los modos ventilatorios del respirador que pueden ser, que son los modos ventilatorios controlados, que pueden ser por volumen o por presión. Teniendo idea más o menos de todo esto, la pregunta es, ¿cómo ventilo? ¿Cómo me paro frente a este paciente? ¿Qué decisiones voy a tomar frente a este paciente? Y de acá surgen los modos ventilatorios. Vamos a dar una definición clásica de modos ventilatorios, que en realidad el modo ventilatorio es un patrón. Es qué patrón voy a utilizar para que los ciclos de cada respiración de este paciente se realicen de la forma más económica, más ergonómica, más adecuada, ¿sí? Y que logre suplir y satisfacer las demandas ventilatorias del paciente acorde a la actividad que esté realizando. No es lo mismo el patrón ventilatorio de un paciente dormido que el patrón ventilatorio de un paciente ventilado que está haciendo ejercicio en una bicicleta, por ejemplo. Maggie, no sé si tenés algo que aportar a esto. No, sí, como decís, es muy distinto el patrón ventilatorio de los pacientes si están dormidos o si están haciendo una actividad y qué tipo de actividad. Una es movilización de miembros inferiores y otra es cuando hacemos miembros superiores, ¿no? Y según la patología del paciente, ¿no? Así que sí, acá es donde, a ver, a mí es la parte más entretenida que me gusta justamente ese desafío de poder coordinar paciente, actividad y respirador, ¿no? O patrón ventilatorio. Sí. Lo más lindo cuando empiezan a salir con el respirador al gimnasio. Para Ay, nosotros, yo qué sé, es como que ahí empieza el winning, ¿no? Porque ahora, bueno, sí, vamos a hablar de las estrategias, pero digamos, cuando el paciente puede salir de la habitación y empieza a trabajar en el gimnasio, conectado al respirador, para nosotros, no sé, yo qué sé, a mí en lo sí, personal, para mí es un placer. sí, Es lindo porque ahí empiezan, y el paciente cambia mucho de humor cuando lo sacas de la total. habitación. Así que es muy interesante ver esos cambios en los pacientes crónicos, ¿no? Que era una posibilidad que la terapia no te daba. Claro, y además también verse a otros en su misma posición, ¿no? También con otro ventilador, o traqueostomizados, o O ver bueno, a los que salieron, que van al gimnasio y sí, salieron. Entonces también se genera esa cosa de, bueno, yo también voy a poder, porque sí. en realidad estos pacientes inicialmente muchos vienen con que van a estar ventilados de por vida.
Y cuando empiezan a ver que hay otros que con trabajo empiezan a salir, la cosa empieza a cambiar y está re bueno, está re bueno. Yo qué sé, a mí es una Y parte que me gusta mucho. además es muy lindo también dejarlos entre ellos, el que está, por ejemplo, el que fue traqueostomizado y ahora ya puede hablar y está fonando y está, o sea, que ya pasó esa etapa, que ya está haciendo más rehabilitación motora, ¿no? Y cómo le Mm. da aliento al otro cuando dice, yo pasé por lo mismo y mira cómo estoy. Y ahí el paciente que está traqueostomizado y que está todavía ventilado cómo hace un clic, ¿no? Como dice, uy, es verdad, no solo lo que uno dice, sino que lo está viendo con un par, ¿no? Exactamente. Es muy Sí, sí, lindo. la socialización del gimnasio es un tema muy interesante para ver y la verdad que es de las cosas buenas de nuestra profesión, me parece a mí. Sí, tal cual. Bueno, entonces, el modo ventilatorio va a estar definido por tres, cuatro puntitos básicos, que es, cuando yo tengo un paciente conectado a un respirador, ¿quién dispara el respirador? O sea, ¿quién inicia la respiración? Y hay solo dos posibilidades, o la respiración la inicia la máquina o la respiración la inicia el paciente. Si la respiración la inicia la máquina, el modo es controlado. Si la respiración la inicia el paciente, el modo es asistido. ¿Sí? ¿Quién limita? O sea, una vez que el respirador es disparado, ya sea por el paciente o por la máquina, empieza a entregar aire. ¿Hasta cuándo entrega aire? ¿Entrega aire todo el tiempo? ¿Quién corta esa entrega de aire? Y eso es la segunda fase de la respiración que la llamamos límite. Y este límite, según el modo, puede ser el flujo, puede ser presión, puede ser tiempo. ¿Sí? Y después, ¿quién cicla? ¿Quién cicla? El ciclado es el final de la inspiración. Una cosa es hasta dónde llega y otra cosa es en qué momento empieza la expiración. Y ese ciclado o pasaje del tiempo inspiratorio al tiempo expiratorio, a eso denominamos ciclado, puede ser ciclado por flujo, por tiempo o por volumen. El interjuego de estas tres ítems, que es el disparo, el límite y el ciclado, nos van a dar a nosotros el modo ventilatorio con el cual estamos ventilando al paciente. A modos generales, los modos ventilatorios pueden ser espontáneos o controlados. En los controlados, como hicimos en la primera pregunta, todas las fases están programadas en el respirador y el que tiene el poder en esa interacción ventilador-paciente, el que tiene el poder, el que dirige la obra, es el ventilador. A medida que le vamos quitando el poder al respirador, empezamos en estos modos asistidos, donde el paciente empieza a tener control de este modo, control del tiempo, control de la frecuencia, control del volumen, porque le vamos dando poder para que empiece a despegarse de la máquina. Gráficamente, entonces, tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un paciente ventilado, los ciclos, las fases del ciclo respiratorio, que serían el inicio o disparo, lo inicia el paciente o lo inicia el respirador, el límite, que es hasta dónde llega la inspiración, hasta qué nivel, hasta qué presión. Y aquel límite es importante porque me permite cuidar al pulmón, no sobredistender, no tener presiones demasiado altas, no generar flujos demasiado altos que puedan lastimar o generar flujos turbulentos en la vía aérea que aumenten la resistencia, ¿sí? Entonces, disparo, límites hasta dónde llego. Ciclado es cuando termina la inspiración, o sea, desde el momento del disparo hasta el ciclado, toda esta flecha que ven acá, todo esto es tiempo inspiratorio. En el momento en que cambia, se abre la válvula expiratoria y el paciente empieza a exhalar, comienza la tercera etapa del ciclo respiratorio, que es el ciclado, que genera la expiración. Y esa expiración, ¿hasta cuánto desinfla? ¿Hasta cuánto exhala ese paciente el aire que tuvo? Lo va a exhalar hasta una presión que en general nosotros ponemos, una presión de base, que es lo que denominamos PIP, que es lo que denominamos EPAP, que lo que hace es mantener la capacidad residual funcional del paciente. Esto es, hablando en criollo,
mantener los alvéolos un poquito abiertos para que no haya colapso de los alvéolos y evitar ese juego de apertura y cierre que genera daño en las células alveolares. Entonces, repitiendo, nuestra respiración, que está conformada por una frase inspiratoria y una frase expiratoria cuando ventilamos espontáneamente, cuando tenemos un paciente con ventilación mecánica, tenemos que observar en los modos los 4 fases del ciclo respiratorio, que van a ser el disparo, que es quien inicia, el límite, que es hasta dónde llega, el ciclado, que es cuando corta, y la presión de base, que es la que mantiene nuestra capacidad residual funcional. Insisto, probablemente esto lo estoy dando un poco rápido. Dar una clase de ventilación mecánica sin un respirador al lado es técnicamente imposible, y mucho menos para las casi 700 personas que están presenciando y que estamos con las que estamos compartiendo. Entonces, vamos a cuestiones básicas como para poder entender, y al que nunca vio un paciente crónico ventilado, que se quede con esto, ¿no? Con los 3 cerebros y con poder mirar cuando se para frente a un paciente crónico ventilado o va a un domicilio con un paciente crónico ventilado, pararse frente al paciente y decir, bueno, ¿quién está iniciando la respiración? ¿Está en un modo asistido? ¿Está en un modo controlado? Y si hay armonía entre el paciente y el respirador. Que haya armonía entre el paciente y el respirador significa que el paciente y el respirador danzan parejos el baile, son compañeros de baile armónicos, sincrónicos. Entonces, repetimos, ciclos ventilatorios, mandatorios o espontáneos. Acá tenemos claramente quién inicia y quién termina el ciclo de respiración del paciente. Esto es lo primero que tienen que mirar cuando ven por primera vez un paciente ventilado. Sincronía y qué modo ventilatorio está teniendo el paciente. Y ahora, si nos metemos más en profundo en modos, ya ahí empezamos a variar. Y les comento, el tema modos ventilatorios tiene una gran dificultad, que es que todavía no han terminado de unificarse la denominación de todos los modos. Distintas marcas de equipos denominan algunos modos de manera diferente, lo que hace que sea muy complejo poder hablar de esto de manera unicista, digamos. Chatburn es el que ha hecho la mejor clasificación, que es la que en general utilizamos todos los terapeutas respiratorios, pero van a encontrar algunos equipos que vienen de otros países que denominan a los modos respiratorios de manera diferente. Entonces, si ustedes saben las fases y pueden ver quién dispara, quién limita, quién cicla y quién pone la base, van a poder entender, por lo menos desde lo fisiológico, cómo está ventilado ese paciente. En los modos controlados o asistidos controlados, porque hoy en día los respiradores no son rígidos en cuanto al control, permiten que si el paciente quiere meter una ventilación de más, la meta, tenemos la presión control y el volumen control. En la presión control significa que yo en el respirador programo un nivel de presión que va a ser el límite, que va a ser el criterio de límite de esa ventilación de ese paciente, y el ventilador va a entregar un flujo de aire hasta llegar a esa presión. Una vez que llega a esa presión, la mantiene por el tiempo que yo programo y empieza la exhalación. En el caso de volumen control es lo contrario. En vez de programar una presión, lo que voy a programar es un volumen. Le programo al respirador, a fulanito entregarle 380 mililitros, el respirador va a entregar 380 mililitros porque es lo que yo le programé. Una vez que llega a esa cantidad, va a cortar por tiempo, porque yo también lo que programo es una cantidad de respiraciones por minuto, que es la que me van a dar los tiempos de inspiración y expiración del paciente. En general, no solemos tener pacientes tan controlados en los centros de rehabilitación. Los modos controlados son para cuestiones agudas, son para pacientes que tienen una intercurrencia aguda, son para pacientes que generan, por ejemplo, que por algún motivo generen durante un día una fatiga muscular muy intensa. Entonces, bueno, metemos al paciente en un modo controlado para que sus músculos descansen. Pero en general, en rehabilitación, lo que nosotros utilizamos son los modos espontáneos, los modos asistidos, donde programamos presiones, pero el paciente inicia la respiración, el paciente cicla, lo que recibe es un soporte de flujo
que le permite, según su capacidad al paciente, tener un volumen minuto, una ventilación adecuada que le permita realizar las actividades diarias sin caer en déficit energético ni en déficit de oxigenación. Insisto nuevamente, en general, en rehabilitación utilizamos modos asistidos, modos en los cuales parte de sus ciclos son espontáneos. Y me iba a decir otra cosa más, y que podemos ir variando según las necesidades del paciente. Los modos controlados los dejamos para las intercurrencias agudas. ¿Algo que quieras agregar, María, a esto? No, sí, estoy de acuerdo con vos. Uno en rehabilitación realmente utiliza más modos espontáneos, ¿no? Y ahí va en el equipo que tengamos, cuál va a ser el modo que utilicemos o la modalidad, obvio que hay que conocer el instrumento que tenemos, ¿no? El respirador que tenemos. Y después sí, después tenés distintos modos duales que va a depender de la marca de cada equipo, ¿no? Pero por eso hay que conocer, como vos decís, al equipo para indistintamente cómo lo nombren a cada modo y bueno, y saber que los modos controlados justamente es cuando el paciente está reagudizado, más que nada, ¿no? Ese crónico se nos reagudizó. Sí, yo que sé, un EPOC, ventilado crónico, que de pronto hace una bronquitis, Mm, nos cambia. sí, Hace una broncorrea purulenta por una virosis. Saquemos época COVID, sí, vayamos a una época normal, digamos. sí, Ese paciente cambia el requerimiento y le tenemos que cambiar el modo ventilatorio quizás por sí, unos días. sí. O una infección urinaria, porque si Uno, es un EPOC. Claro, a veces vos decís, empieza su febril y empieza con una infección con orina turbia, todo, y infección, ¿cómo es? Urinaria y aumenta el patrón ventilatorio y tenés que pasarlo continua, perdón, a controlada. Y bueno, y hasta que pase la infección urinaria. y no está ni bien ni mal, es lo que necesita el paciente y es lo que le vamos a ofrecer al paciente, porque también pensemos que los procesos de desvinculación son lentos. Acá no viene el tema, hago prueba de tubo en T, 2 horas y ya estamos y está todo bien. No, para nada. Acá tenés días, días Meses. de 12 horas, días de 16 horas, después vuelve para atrás otra vez 24 porque se cansó, volvés a intentar. Acá es, no sé si la palabra, desde lo científico, la palabra artesanal es la adecuada, pero la realidad es que el trabajo es tan individual en estos pacientes que es muy Totalmente. difícil seguir un protocolo estricto, que en general en terapia intensiva, prueba de tubo en T, 30 minutos, anda bien, afuera, 2 horas, anda bien, afuera. En pacientes de periodos cortos de ventilación mecánica es fácil porque recupera rápidamente, pero acá tenemos un paciente crónicamente enfermo. Ujú. Vamos a, tenemos también como un modo que muchas veces utilizamos en aquellos pacientes que suelen tener colapso y que lo utilizamos muchas veces de noche para que descansen bien y mantengan su descanso nocturno adecuado, el modo CPAP, que muchas veces lo podemos tener como BNI nocturno. Ya vamos a tener una clase de sueño en los próximos encuentros donde vamos a hablar puntualmente de este modo ventilatorio, que en realidad no es un modo ventilatorio, sino que es simplemente una entrega de flujo continuo, como si estuviéramos respirando en vez de aire ambiente a 1013 milibares o 760 milímetros de mercurio, un poquito por encima de eso. Entonces, eso hace que la presión alveolar se mantenga más alta en nuestros pulmones y permite un mejor intercambio gaseoso, disminuyendo la cantidad de unidades alveolares colapsadas. No es modo, ¿por qué? Porque tanto el inicio, el límite y el ciclado lo pone el paciente. Nosotros lo único que le ponemos es PIP, que en este caso sería CPAP. El modo que utilizamos muchísimo en las cuestiones de destete es la presión de soporte, en la cual nosotros programamos una presión que va a asistir al paciente y esa presión de soporte va a soportar el paciente acorde a las demandas del paciente. Entonces, el paciente inspira, hace su esfuerzo inspiratorio, es capaz de meter aire, pero el ventilador le va a dar un flujo determinado hasta llegar a una presión. Ese flujo va a permitir alcanzar un volumen corriente que sea el adecuado para el paciente. ¿Sí? O sea, este modo lo que permite es que los músculos respiratorios del paciente trabajen.
En los modos controlados, los músculos respiratorios del paciente descansan. En los modos de soporte, los músculos respiratorios de los pacientes trabajan. Entonces, nosotros debemos tener la idea de no sobreasistir y no subasistir. Porque si sobreasistimos, no le damos el estímulo adecuado a ese músculo que tiene que trabajar. ¿Recuerdan la ley del estímulo adecuado? El músculo se va a entrenar si el estímulo que le damos al músculo es el adecuado. Esto es una ley en el entrenamiento deportivo, en la rehabilitación muscular, y también es una ley en el músculo diafragma, que es un músculo esquelético como cualquiera. Entonces, el estímulo que le permitimos al paciente tiene que ser el adecuado para que lo entrene. Si lo asistimos de más, el músculo se duerme, dice, bueno, me están asistiendo, no hago nada. Si lo estimulo de menos, o sea, si le programo una presión por debajo del nivel de la que él necesita, probablemente se nos canse el paciente. Y si un paciente es fatigado, le vamos a tener que dar después horas de reposo para que se recupere. Entonces, ventilar en presión soporte tampoco es tan fácil. Tenemos que mirar qué volúmenes mueve, qué frecuencia tiene, cómo si vemos músculos accesorios, si se adapta con esa presión de soporte a caminar, a manejar la silla de ruedas, a hacer las actividades de gimnasio. Digamos, a veces lo que hacemos con estos pacientes es, va al gimnasio y le subimos 2 puntitos el soporte. ¿Por qué? Porque como va a entrar en la bici, se va a empezar a poner disneico, va a empezar a aumentar el consumo de oxígeno, necesita más ventilación, le asistimos con 2 puntos. Por eso es importante la presencia del Kine Respi en el gimnasio cuando tienen los pacientes ventilados. Porque somos los que miramos en la pantalla del respirador y en las condiciones del paciente cómo está respondiendo al ejercicio. No sé, Maggie, si a ustedes les pasa lo mismo allá. Sí, totalmente. Además, lo conocemos, ¿no? Sabemos cómo es su patrón ventilatorio. Por eso es importante conocer al paciente, llevarlo, como dijimos, a su fracaso o a ver cuál es su patrón, porque vamos a saber si él va a compensar ante el ejercicio por frecuencia o por volumen o por flujo. Entonces uno va a tener que saber ahí cuánto flujo, cuánta frecuencia, o qué es cuál es su patrón ventilatorio, es muy importante. Y como vos decís, uno siempre está con el colega motor o neuromotor, con la terapista ocupacional, con la fono, o con la musicoterapeuta, porque tenemos que estar atentos y el seguimiento de ese paciente, ¿no? Porque capaz con nosotros estuvo bien a la mañana, y después al mediodía lo vimos ya que tuvimos que aumentarle capaz 2 puntitos de presión de soporte con el colega neuromotor, y después a la tarde otra vez tuvimos que aumentar ya 2 puntos más de presión o de PIP, de presión base, y ahí ya nos está diciendo que algo está pasando con ese paciente, ¿no? O al revés, capaz tenemos que empezar a disminuir porque está progresando el paciente. Somos los ojos de ese paciente, más que nada del respirador, ¿no? Que lo está asistiendo. Sí. Somos parte de la tríada de la diapositiva inicial, ¿sí? Exacto. Una tríada muy activa, muy activa. Constantemente. Bueno, los modos binivelados muchas veces se superponen al modo presión-soporte, se confunden y está dado por el tipo de ventilador que tenemos en general. En los binivelados tenemos 2 presiones, IPAP y EPAP, en la cual el ventilador entrega un flujo hasta la inspiración, no sé si ven mis manos, entrega un flujo hasta la inspiración y entrega otro flujo que lo deja exhalar. Entonces, en el binivelado, donde programo IPAP y EPAP, el respirador entrega mucho flujo, entrega poco flujo, entrega mucho flujo, entrega poco flujo. Y en esos 2 niveles se va moviendo el patrón ventilatorio del paciente. Tanto el modo presión soporte, el modo presión soporte como el modo binivelado son modos asistidos, no son modos controlados. Esto sería un esquema rápido para comprender. Esto sería, en la ordenada tenemos presión, en las abscisas tenemos el tiempo, y fíjense que cuando nosotros respiramos normalmente tenemos una fase inspiratoria donde la presión aumenta, una fase expiratoria donde la presión desciende y vuelve a generar la próxima inspiración. Esto sería como estamos ventilando nosotros en este momento. Si nosotros le ponemos IPAP, fíjense que el gráfico es el mismo, pero en vez de ser a nivel 0 de presión, el mismo patrón ventilatorio del paciente se realiza a un nivel de 10 centímetros de agua por encima de la presión atmosférica. Y eso es CPAP de 10.
Si este patrón se realizara a 5 centímetros, estaríamos hablando de CPAP de 5. Pasamos al próximo. Cuando hablamos de modos binivelados, lo que estamos trabajando es, arrancando de 0, llegamos a una presión IPAP, que es la presión inspiratoria máxima, la máxima presión que va a llegar el paciente, y a una presión EPAP. El paciente no vuelve a llegar a 0. Entonces, el volumen corriente de ese paciente se va a ir manejando entre la diferencia que hay entre la IPAP y la diferencia que hay entre la EPAP o PIP. Este gap entre la presión de base y la presión máxima o IPAP es el rango en el que se va a mover el flujo aéreo que maneje el paciente. ¿Sí? Entonces, el ciclo va a estar dado entre estas dos variables de presión. Son modos de presión, son modos asistidos. Siempre dispara el paciente. ¿Sí? Vamos a la próxima. Esto sería otra manera de mostrar la diferencia entre presión soporte y el bilevel. En la presión soporte, el paciente, fíjense en la flecha, el paciente inicia la inspiración. Siempre que el paciente inicia la expiración van a tener un piquito hacia abajo, que es el esfuerzo que genera el paciente para respirar. El ventilador lo soporta hasta la presión programada. Durante un tiempo cicla, el paciente exhala, vuelve a la presión base. Y así, y así con cada ciclo respiratorio. En el bilevel, como son generadores de flujo continuo, no hay válvula inspiratoria y expiratoria, es mucho flujo y poco flujo, mucho flujo, poco flujo, y esos flujos son los que generan las presiones. En el bilevel lo que tengo es, el paciente dispara, se genera mucho flujo y después desciende el flujo hasta, hasta la presión IPAP. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo, conceptualmente es un modo asistido, conceptualmente tiene dos presiones programadas, pero desde el punto de vista de la entrega de flujo, mecánicamente son diferentes. Esto en general es con multiprocesados, esto en general es con respiradores generadores de flujo continuo, respiradores pequeños, portátiles, que generan mucho flujo, poco flujo, mucho flujo, poco flujo, y la diferencia entre esos flujos da las presiones o el gap de presión que permite la ventilación del paciente. Ahora, después de toda esta explicación compleja, tenida de algún ejemplo y de, bueno, de nuestras experiencias en rehabilitación, la pregunta es, yo sé todo esto de respiradores, ¿qué hago con el paciente crónico? Y precisamente lo que hago con el paciente crónico es lo que ven en la foto, que empiece a tener una vida, que empiece a tener la mejor vida posible vinculada a un respirador. Intentando sacárselo, sí, desde ya, pero sabiendo que algunos pacientes nunca los vamos a poder desvincular. Entonces tenemos que empezar a generar armas y estrategias para que puedan recuperar su capacidad motriz aún vinculados a un respirador. Y esto nos ha pasado en los últimos años, porque antes los pacientes en terapia intensiva se morían y ahora no se mueren más. Ahora salen, pero no salen enteros. Salen todos cachuzos y los llevan a los centros de rehabilitación. Entonces surge ahí, y esto también se habló en la primera clase que dio Maggie, que dieron las chicas, que al haber mayor esperanza de vida, empezamos a tener estos pacientes que tienen enfermedades pluripatológicas crónicas, o sea, conectados a equipos que los ayudan a sobrevivir de manera crónica. Y la opción que nosotros proponemos es que no queden postrados en una cama, que con los equipos que tengan al lado suyo, que los ayudan a seguir viviendo, tengan la mayor independencia posible. Entonces trabajamos con pacientes que tienen una enfermedad crónica, pluripatológica, porque en general el EPOC viene acompañado de otras cosas, el diabético viene acompañado de otras cosas, el cardiópata viene acompañado de otras cosas, son pacientes que tienen una edad un poquito más grande, salvo los traumas de cráneo, los accidentes de tránsito y los lesionados raquimedulares, que son pacientes en general jóvenes y con los cuales tenemos que buscar inclusive otras cosas más, porque son pacientes que pueden vivir muchos años colgados de un respirador. Tenemos que pensar cómo con respirador vamos a sacar a ese paciente de la cama. Entonces acá entra el concepto de ventilación mecánica prolongada y de weaning prolongado.
Ventilación mecánica prolongada ya la consideramos en aquellos pacientes que están ventilados más de 21 días. Entonces, si yo sé que tengo un paciente ventilado más de 21 días, probablemente me va a costar sacarlo. El de menos de 21 no, el corte por consenso es 21 días. Y aquellos pacientes que también, teniendo periodos de desconexión, necesitan por lo menos 6 horas diarias de ventilación mecánica. Si esta paciente que les conté yo está 12 horas ventilada, 12 horas no ventilada, es una paciente ventilada por definición. No es una paciente no ventilada. Ella durante el día está sin respirador, pero sí o sí necesita sus 12 horas nocturnas. Entonces, para el concepto, es un paciente ventilado. ¿Sí? Sí. ¿Sabés Y qué, esto lo... Marce? Decime. Perdón. Estaba pensando que es verdad que un traumatismo craneoencefálico de un chico, bueno, chico, uno un poquillo más grande, pero de un joven de 20 años, uno dice, no, no tiene otra patología sobrepuesta, ¿no? Pero a veces con las adicciones que hay, también tenemos que pensar un poco eso, también a ver si no está sumado algo más, ¿no? Hacer una buena semiología y un buen interrogatorio al familiar y a todo, ¿no? Porque Sí. a veces nos hemos encontrado, ¿no? Que decimos todo y después cuando empezamos a conversar más con la familia, empezamos a notar, ¿no? Que tiene que tuvo, porque antes, a ciertas adicciones que capaz también tenemos que modificar la parte médica, por supuesto, ¿no? Las drogas, los fármacos para poder nosotros hacer la parte de winning, ¿no? O acondicionarlo, poder, como vos decís, ¿no? De coordinar estos tres cerebros, ¿no? A veces necesitamos no, no solo los jóvenes, también los adultos mayores pueden tener adicciones, pero un traumatismo encefálico de un chico de 20 años, a veces uno dice, no, no tiene nada más sobrepuesto, ¿no? Y capaz tiene una hiperactividad bronquial, o sea, se suman a veces también cositas. Sí, desde ya. Y en esto, hablando de que en general los equipos interdisciplinarios y transdisciplinarios se dan con más facilidad en los centros de rehabilitación, acá a veces trabajo social tiene, por lo menos en el caso nuestro, ¿no? Trabajo social tiene una gran capacidad de hacer interrogatorios familiares en situaciones complejas, porque cuando sucede esto que vos decís que hay, por ejemplo, adicciones severas, hay mucha negación inicial. Sí. Entonces, el equipo de psicología y el equipo de trabajo social muchas veces logran obtener información que nosotros y los médicos en el interrogatorio habitual no logramos. Y a veces lleva un tiempito. Ujú. Y salta, esto, ¿sabés cuándo salta? Cuando vos considerás esto que yo planteé mal, quizás, de decir, va, tiene 20 años y no le pasa nada y vos ves que no lo podés sacar. Mm. Y vos decís, ¿qué está pasando? Que se pone loco a la noche, que no duerme de noche, que patea, o sea, y, y vos decís, ¿qué está pasando acá? Y digamos, la pregunta surge de esta dificultad en un paciente en el que quizás no tendría que haber tanta dificultad. Y por eso está bueno plantearlo en el equipo de trabajo, porque a veces otras áreas pueden lograr intervenir o obtener información que desde lo clínico para nosotros es importante, pero que no podemos sacar en el interrogatorio habitual, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Sí, esto aparece siempre en esto, como vos decís, ¿por qué no? Si es joven, tiene una buena, dentro de todo tiene una buena masa muscular, o sea, vos decís, ¿por qué no está fallando tanto? ¿Por qué? Y ahí empezamos, ¿no? A rasquetear un poquito más. Sí, ni hablar, ni hablar. Bueno, esto sería un poco el ejemplo de cuál es nuestra propuesta en esta charla de hoy, ¿no? Que un paciente conectado a un respirador no está limitado para hacer actividad física. Y muchas veces, y ahora un poquito vamos a tocar el tema de Winning, nosotros, digamos, posponemos algunas pruebas de exigencia ventilatoria a logros motores. Entonces nos sentamos a hablar con el neuromotor y le decimos, mira, fíjate si podés mejorar el core, si podés mejorar el tronco, porque un paciente que no tiene un tronco adecuado no tiene buen anclaje de diafragma para poder trabajar de manera eficaz y nos falla por eso. Entonces hay veces en que nosotros aumentamos el soporte ventilatorio del paciente, o sea, le damos más poder al respirador durante unos días para que el kinemotor o neuromotor trabaje mejor toda la parte muscular periférica y eso después de 3 o 4 días nos mejora el rendimiento respiratorio del paciente. Entonces, esto también se trabaja en equipo, ¿no? En a veces relegar nuestra ansiedad por desconectar al paciente para darle un poco más de trabajo de base
en todo lo que es el core, el trabajo de base en todo lo que es control de tronco y cabeza, en todo lo que es la pelvis adecuada con un sentado ergonómicamente económico para que después pueda aguantar más horas desvinculado del respirador. Y esto también es algo que nos tenemos que plantear entre los distintos equipos de trabajo, ¿no? Digo, Sí, además relegar nuestra ansiedad de desvincularlo a que mejore su desarrollo motor. sí, y eso va un poco lo que vos decías, Marcel, los que hicimos terapia intensiva por mucho tiempo, tenemos la ansiedad de listo, desvinculación mecánica, o sea, y después cuando uno comienza en la parte crónica, ¿no? Te decís, no, como vos decís, necesito tener otros objetivos para que el paciente esté en mejor condición, para poder avanzar. Y es como decís, uno tiene que avanzar hasta cierto momento y después dejar al colega o a la terapista ocupacional que haga sus objetivos para nosotros pues poder tener mejor, como decís, mejor anclaje o mejor punto de fijación en todo como para seguir más adelante. Sí. Siempre esto es un trabajo bastante clásico, pero cada vez que nosotros nos planteamos la desvinculación de un paciente, siempre tener en claro estos puntos. Quizás la diapo no está demasiado clara, pero mirar la vía aérea y los pulmones del paciente, el cerebro, si el paciente está conectado, si no está conectado, cuál es la respuesta neuromotora respiratoria en relación P01, drive respiratorio, todo lo que tenga que ver con sistema nervioso central y la medicación que muchas veces reciben para el delirio, por ejemplo, que puede influir en nuestra desvinculación del paciente de la ventilación mecánica. La situación cardíaca, un paciente que tenga antecedentes de insuficiencia cardíaca, que un paciente que esté en bajo gasto, un paciente hipertenso que ante el requerimiento de la ventilación espontánea aumenta la presión arterial, el trabajo diafragmático. Hoy en día con ecodiafragmática tenemos digamos, el minuto a minuto del movimiento del diafragma del paciente. Nosotros en un momento poníamos al paciente en prueba en tubo en T, lo medíamos apenas desconectado, medíamos la excursión diafragmática y volvíamos a medir la excursión diafragmática 2, 3 horas después de tubo en T y veíamos si el tema venía por el diafragma o venía por otro lado. Digamos, ahora tenemos otras herramientas para poder en el minuto a minuto digamos, evaluar algunas cosas que antes, en otra época, por lo menos cuando yo recién empecé, que es hace un montón, no podíamos contar con eso. Así que bueno, digamos, disfrutemos de estas nuevas tecnologías y aprendamos de estas nuevas tecnologías que se desarrollan para los críticos, pero que nosotros las podemos traer a crónicos y utilizarlas absolutamente con mucho beneficio. Para nosotros, para aprender y para el paciente, para desvincularse. No sé ustedes, Maggie. Sí, totalmente. A ver, como decís, cuando nosotros nos recibimos no teníamos más que la semiología y algún manómetro que tomábamos a PIMAX y PEMAX, ¿no? Y hasta ahí. Hoy en día es balón esofágico, ecografía, por supuesto, obvio que hay que gestionar todo esto para tenerlo en cada centro, ¿no? Pero hay que aprovechar todo lo que se establece para el crítico, ¿no? Que es otro mercado, y uno poder aprovechar todos esos nuevos dispositivos y es, a ver, como decía, la ecografía, verla minuto a minuto o balón esofágico y ver cómo modifica las presiones y poder entender todo eso es muy lindo, realmente creces enormemente, porque lográs entender al paciente en su ansiedad de por qué cuando te dice quiero conectarme, que voy a decir, no, pero pará, si ayer Si dudaste un estás poquito, bien. claro, sí está bien. Y cuando analizás todo lo que le está pasando internamente, decís, no, claro, sí, yo en su lugar también quisiera conectar. También me conectaría, claro. Tal Claro, cual, tal cual. igual. Escuchar, chicos, estos pacientes hablan, escuchen los pacientes. No son pacientes de terapia que no hablan, estos pacientes hablan, se comunican. En los centros de rehabilitación trabajamos con métodos de comunicación alternativa. Por lo menos en mi caso tenemos el equipo de tecnología asistiva que adapta las computadoras de los pacientes con el programa para que puedan guiarlos con la mirada. Esta paciente ELA que tenemos nosotros nos habla con la mirada y escribe en la computadora con los ojos. O sea, hay maneras. Las chicas de fonoaudiología nos generan, evalúan y generan métodos de comunicación. A veces hay pacientes que mueven, tuvimos la vez pasada un paciente que logramos que comprendía, pero lo único que podía hacer era
con el dedo pulgar, tenía el mecanismo de sí, de no. Entonces le hacíamos preguntas por sí, por no, y él con su mano izquierda respondía. Ahora mejoró, pero digamos, nuestro primer approach de comunicación con el paciente fue ese. Y un paciente que se siente escuchado empieza a mejorar, chicos. Es necesario trabajar con el equipo interdisciplinario algún método de comunicación alternativa si es que no le podemos leer los labios. Es fundamental para poder desarrollar nuestro plan de rehabilitación. Y Quizá me también voy un como, poco por las ramas, pero no, pero me parece que es un todo, no sé. y me parece bien eso que decís, Marce, porque a veces capaz nosotros estamos trabajando y no le encontramos ningún canal de comunicación, ¿no? Y capaz en las reuniones interdisciplinarias o multidisciplinarias se hace una vez a la semana para ir contándonos, ¿no? De cómo van los pacientes, capaz la fono o la TO te dice, no, pero yo encontré tal canal, sea visual, auditivo, motor, sea sensitivo, que voy a decir, wow, y ahí empezamos a estimular y nos empezamos a comunicar. Es muy importante, como vos decís, el paciente crónico de alguna forma se comunica, hay que encontrarle el canal, pero de alguna forma se comunica siempre con nosotros. Es Y encontrar el para canal, ¿no? nosotros, vos fíjate, Maggie, para nosotros es importante porque el paciente en general, al quien respi, ¿qué le dice? Me falta el aire, no puedo Sí. respirar. O sea, no le entendemos eso que es vital. Tal O sea, no, cual. no esperar que se ponga azul o que tenga los ecos más hinchados de esfuerzo respiratorio. Cuando el paciente lo empieza a percibir que lo pueda comunicar, es re importante. Entonces, también un tema a tener en cuenta, chicos, cuando están trabajando Winning o cuando están trabajando con estos pacientes, encontrar un canal de comunicación adecuado que les permita tener señales de alarma antes de que el paciente se les ponga azul, digamos, Sí, para exagerar, ¿no? sí, totalmente. Entonces, la pregunta después de todo esto que venimos hablando, que casi es una charla filosófica en algunas cuestiones, me van a preguntar, bueno, todo lindo, nos comunicamos, pero ¿cuál es la mejor estrategia para desvincular a un paciente crónico de la ventilación mecánica? Y yo lo más probable es que les diga, la verdad que mucho no sé, porque por esto que hablamos inicialmente de Maggie, ¿qué hacemos con un paciente que ingresa a ventilado crónico? Una vez que se acomoda al cambio de institución, esto no se hace en el primero ni el segundo día, desde ya les digo, primero nos conocen, nos presentamos, aparte los primeros días va y lo evalúa todo el mundo, los pacientes se desorientan, pero una vez que está el paciente acomodado, ¿qué es lo que hacemos? Someterlo a un estrés ventilatorio. Y someterlo al estrés ventilatorio tiene dos cosas. O directamente le desconecto el respirador y veo cómo respira, y a partir de ahí empiezo a armar mi estrategia, que es lo que llamamos prueba de ventilación espontánea, y lo que hacemos es, lo desconectamos y lo monitoreamos. Y vemos cuánto tiempo se tarda entre la desconexión y los primeros signos de dificultad respiratoria. Estos signos de dificultad respiratoria son los signos de baja tolerancia de prueba de tubo en T de la terapia intensiva. Desaturación, mala mecánica, el Tobin, todos los signos que pusieron antes, todos esos, hipertensión, alteración hemodinámica, hipotensión, sudoración, bueno, todos los signos de dificultad, y nos sentamos al lado del paciente a ver cuándo empieza a aparecer esto. Y a veces nos sorprendemos que después de 2, 3 días desconectamos el paciente y de una se manda 12 horas. Entonces, según el paciente, lo sometemos a un estrés ventilatorio que nos permita in situ ver cuál es la resistencia y la tolerancia del paciente a la prueba de ventilación espontánea. Una vez que tenemos todos esos datos, si nos podemos comunicar con el paciente para ver cómo se sintió mejor, y si no, una vez con todos esos datos, comenzamos a armar la estrategia, que puede ser periodos progresivos de desvinculación o periodos de desvinculación, digamos, mechados con pruebas de presión soporte, por ejemplo, cuando va al gimnasio. Porque también tenemos que ver esto. Nosotros a veces utilizamos el fin de semana que no hay tanta actividad, como aquí en el Respi hay de lunes a domingo, 24 horas, a veces estas pruebas de ventilación espontánea sin otra demanda las hacemos los fines de semana, porque el paciente no va al gimnasio para ver cómo ventila tranquilo. Y después vemos si cuando le toca ir al gimnasio de lunes a viernes, le metemos el respirador unas horitas para que tolere mejor el trabajo neuromotor.
o tolere mejor la sesión de TO o la sesión de fono o lo que sea. Por eso, en ese sentido, yo les digo que por lo menos desde nuestra experiencia es un trabajo de alguna manera un poquito artesanal, porque hacemos la prueba de estrés ventilatorio, la hacemos. Y a partir de ahí, y según las actividades que tiene el paciente y cómo venga tolerando, vamos decidiendo cuál va a ser la progresión. Muchas veces tratamos de hablar, a veces nosotros tenemos agendas muy apretadas por la cantidad de pacientes, pero tratamos de hablar con los terapeutas que las terapias nos permitan un tiempo de tubo en T, de 3, 4 horas por lo menos, ¿sí? Que tenga las dos terapias juntas ventilado y nos da más tiempo para tenerlo en tubo en T durante la semana. Yo qué sé, estas son cosas que se van hablando en equipo, pero la idea es, desde una prueba de ventilación espontánea, ir haciendo progresión hasta lograr lo que recomiendan en ventilación mecánica prolongada serían 7 días de desvinculación, es lo que a nosotros nos permitiría decir en un paciente crónico que el paciente está desvinculado. Hoy día, en los pacientes COVID, nosotros hemos acortado esos tiempos y estamos hablando de que un paciente post-COVID ventilado más de 21 días lo damos por desvinculado al 5.º día. Y en general no tenemos reingreso a ventilación mecánica porque, digamos, la enfermedad de base llegó, dejó secuelas de polineuropatía y la enfermedad se fue. Así que en los post-COVID nosotros utilizamos como punto de corte 5 días de desvinculación. Y en los pacientes neurológicos, trauma de cráneo, lesionados medulares, utilizamos el clásico concepto de los 7 días, en pacientes más complejos. No sé si algo interesante o algo para tener en cuenta, Marce, que cuando uno lleva al paciente a ese estrés ventilatorio, tiene que estar el kine y el médico, ¿no? Sí. Tienen que estar las dos visiones, porque uno va a ver una parte y el médico está viendo el paciente en sí, ¿no? A todo, ¿no? Sí, por otro, aparte no lo haces sola, tenés que avisarlo, che, o mañana le hacemos la prueba y todo el mundo sabe que ese paciente ese día tiene la prueba, porque no entro a la habitación y lo desconecto. No, y además, como vos decís, hay que programar que enfermería no acondiciona al paciente, o sea, que lo acondicione, pero mucho antes para que esté relajado cuando uno va. No hay que lo acondicionan y al toque vamos nosotros porque obvio que va a fracasar. Claro, imagínense, ponemos al paciente en tubo en T para probarlo y entra el enfermero porque lo tiene que bañar. Chao, sonamos, no se puede hacer la prueba. Si lo tiene que bañar, no se puede hacer la prueba. Claro. Estas cuestiones sí hay que programarlas y por eso sigue siendo trabajo en equipo, ¿no? Acá esto lo saqué un poco del consenso de la CHES, que es un consenso medio viejito, del 2005, de el manejo diferente de los pacientes con ventilación mecánica prolongada en una UTI y en un centro de desvinculación. ¿Cuál es la gran diferencia? Las UTI son espacios cerrados donde muchas veces no tienen noción del día y de la noche, donde las visitas son más restringidas, donde la cantidad de estímulos sensoriomotores está disminuido, donde no se proyectan otras actividades, mientras que en un centro de desvinculación, ya con el hecho de empezar a tener el ciclo circadiano día-noche, habitaciones más grandes, vínculos con otros pacientes, hace que en general pacientes que no salían de ventilación mecánica en UTI, a los pocos días están saliendo de ventilación mecánica en el centro de rehabilitación. Y vos decís, ¿por qué? ¿Porque en UTI los trataban mal? No, porque UTI es otra cosa y es otro ambiente. Entonces, la diferencia de estímulo que reciben en un centro de rehabilitación hace la diferencia en la velocidad con la que muchas veces sacamos a estos pacientes nosotros de ventilación mecánica. No sé, Maggie, si vos estás de acuerdo. Sí, totalmente. O sea, son dos mundos distintos y con otra visión. El crítico es saberle la vida y poder pasarlo a un centro de rehabilitación donde van a tener más tiempo para hacer el winning, para hacer todo, ¿no? Son distintos objetivos, por supuesto que son dos mundos distintos y con otra forma de pensar al paciente, ¿no? Totalmente. Pau, bienvenida. Si querés comentar algo. Gracias. No, estoy escuchando atentamente. Con respecto a la diapositiva anterior, yo digo que previo a esta prueba de esfuerzo, al paciente ya lo tenemos medido, ¿no? Sabemos, porque hay pacientes que fallan y digo, a ver, tienen una Pimax menor a 40, no voy a estresar a un paciente que no tiene valores musculares o una capacidad vital adecuada a un estrés, ¿no? Elijo al paciente que voy a hacerle esa prueba de ventilación espontánea. Y otra causa no menor es cuidados de vía aérea,
que esa cánula no esté tapada, si el paciente está traqueostomizado, ¿no? Que el tubo de oxígeno por ahí tenga oxígeno, porque por ahí los pacientes fallan y, están en el gimnasio y se terminó el oxígeno en el tubo, ¿no? Son cosas que el Kine Respi tiene que estar. Yo paso por el gimnasio y miro los tubos, porque bueno, el kinesiólogo motor por ahí, o el neuromotor, como decís vos, está pensando en más la postura del paciente, la rodilla, el brazo, y se le terminó el tubo de oxígeno, ¿no? Lo vemos taquicárdico, lo vemos de un color medio raro. Bueno, es nuestra función, pero también, bueno, hay que educar, ¿no? Hay que educar, los saturómetros tienen que funcionar bien, ¿no? Un paciente ventilado que va al gimnasio tiene que tener un buen saturómetro, que el paciente esté con una adecuada hemoglobina, que clínicamente tengamos gases del paciente, por lo menos el que ingresa a la institución tiene que haber un gas adecuado, ¿no? No sé si están de acuerdo en lo que absolutamente, digo. Absolutamente. Empezar, sí, a conocer, sí, sí. Empezar a conocer un poquito más al paciente, no es solo una prueba de ventilación espontánea, sino que clínicamente esté medianamente estable como para poder tolerarla y que no nos falle, por ejemplo, por algo cardíaco, o por ejemplo, que nos falle porque el paciente, no sé, tiene algo renal, y nosotros podamos evaluar cuál es la causa por la que falla, ¿no? Porque por ahí lo fatigamos, al otro día el paciente aparece atelectasiado, no encontramos la causa y es una fatiga que tuvo el día anterior, ¿no? Nos pasó varias veces con, bueno, dale 1 hora más, vos podés, y esa hora más al otro día es un fracaso. Sí, lo agotó y necesita después reposo, porque es como cuando hacemos sobreentrenamiento. Si el que nunca entrena un día sale a correr 10 kilómetros, al día siguiente no se puede levantar de la silla, y es así. Tal cual. Imagínense un paciente miopático, un paciente que necesita la nutrición, ¿no? O sea, los pacientes post-UTI son pacientes que tienen una debilidad y una desnutrición importante. Entonces, yo veía a esa paciente en la bicicleta ventilada y digo, bueno, ¿cuánto habrá tardado en llegar ahí? ¿No? En estar en esa bicicleta. No solo es la bomba muscular, lo respiratorio, sino este equipo interdisciplinario, cuando llega un paciente así, la nutrición por lo menos es muy importante, y todo el equipo para poder actuar sobre ese paciente, ¿no? Sí, sí, hay que tener en cuenta todos los parámetros, por eso saber nosotros leer laboratorios, leer un ionograma, digamos, estas cuestiones cuando vamos a someter al paciente al estrés. El iono previo para nosotros es importante, un ácido base previo es importante, digamos. Tenemos ya una preevaluación en el momento en que definimos la decisión de someterlo al estrés ventilatorio, digamos, o a su prueba, ¿no? Entonces, una vez que tenemos todo esto, fíjense lo complejo que termina siendo el planteo de nuestros objetivos, y todos los actores, y esto también tiene que ver con la primer clase del trabajo interdisciplinario, todos los actores de un centro, de un espacio de rehabilitación, tienen que ver y aportan su granito de arena en la desvinculación del paciente en el caso de que éste pueda ser desvinculado, desde distintas áreas y desde distintas miradas. Entonces, a partir de ese primer, entre comillas, estrés o evaluación inicial, empezamos a trabajar las estrategias ventilatorias y los protocolos de Winning. Pero estas estrategias y estos protocolos no pueden funcionar solos sin la intervención de todas las demás áreas, porque vamos a generar estos programas vinculados a todas estas otras actividades que trabajan también con el paciente con sus objetivos propios. Entonces, la foto esta imagen es como si fueran las líneas de subte, ¿no? Que tenemos las líneas a largo plazo de cada actividad en particular, los objetivos de cada actividad particular, pero estos se encuentran atravesados por objetivos comunes, en los cuales vamos a tener que compartir algunas estaciones. O sea, estaciones que nos van a derivar
que lo respi va a ayudar al neuromotor a que el paciente camine, ¿sí? Que lo respi puede ayudar al fonoaudiólogo a que el paciente empiece a trabajar con deglución, pero también el de arteterapia nos ayuda a nosotros a mejorar la concentración del paciente y su estado de ánimo. Y psicología, entonces se empieza a entretejer como una red de subterráneo que no es como la de la ciudad de Buenos Aires, sería como la de la ciudad de Londres, compleja, enmarañada, que tiene muchos puntos en común y muchos puntos de diversidad. Y a partir de esto es donde nos tenemos que sentar a plantear el paciente, involucrando a cada una de las áreas. Y esta es la propuesta que nosotros hacemos. El trabajo transdisciplinario con puntos de encuentro que nosotros en nuestro caso llamamos coterapias. Nosotros tenemos dentro de las planificaciones de las actividades algunos días con algunos pacientes donde hacemos coterapias, que es donde dos terapias o dos áreas se juntan para atender en el mismo horario al paciente y conseguir objetivos en común. No sé, chicas, ustedes si trabajan de esta manera, les comento cómo hacemos nosotros en donde yo estoy, ¿no? Sí, seguro. Nosotros trabajamos en forma así, como decíamos, un horario subterráneo, ¿no? Objetivos a corto plazo y a largo plazo y nos vamos a entrecruzar seguro en distintas paradas o en algunas paradas y bueno, y ir modificando. O sea, el objetivo final siempre de nosotros cuando entra un paciente es que se reinserte en la sociedad, ¿no? Obvio que a veces vamos viendo que el objetivo ese no se va a poder hacer y lo va a hacer de tal manera lo que nosotros habíamos pensado, pero necesitamos el trabajo en conjunto, ¿no? De todas las áreas. Uh-huh. Y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Paciente sometido a ejercicio, ventilado, y fíjense, está conectado al respirador de doble rama, pero miren todo lo que tiene acá al lado para que el paciente pueda lograr mejorar su capacidad motriz, su consumo de oxígeno, su entrenamiento aeróbico en el contexto de un paciente que está vinculado a la ventilación mecánica. Esto se hace. Esto se hace y esto es lo que sería como una especie de gold standard. No siempre se puede, pero tratemos de monitorear a nuestros pacientes lo mejor posible. Sí, además saber por qué bajo, por qué le pongo tanta presión de soporte o por qué no, porque bueno, cuáles son mis límites para saber, ¿no? Mi límite, quiero decir, los límites del paciente que le va a poner, pero saber por qué llego hasta ese momento, hasta tal presión, qué es la variable, ¿no? Hay que ir siempre con datos precisos, ¿no? No decir, bueno, no, falló porque falló, no. Veamos para poder avanzar, ¿no? Cuánto es la presión soporte, cuánto es la PIP, todo eso. Y esta foto yo la puse porque la foto de acá a la izquierda que estoy marcando es en la época en que nosotros en Neuquén no teníamos centro de rehabilitación. Y utilizamos el domingo y la buena voluntad de un médico que nos ayudara a sacar, esta paciente nosotros la tuvimos ventilada en nuestra terapia 4 meses, hasta que pudo ser llevada a su casa. Le habíamos armado casi un departamentito, le pintábamos las uñas, le teníamos el pelo, o sea, la verdad que habíamos armado de un sector de la terapia, de una habitación, digamos, cubiculada, su departamento. Entonces, cada tanto, cuando se podía, alguno de los médicos, fíjense que está el carro de paro, acompañando a la paciente, la sacábamos por el ascensor con el respirador y la lleva, fíjense el tubo de oxígeno, teníamos que controlar los tiempos y la sacábamos a la placita de enfrente porque la señora llevaba 4 meses encerrada. Y esto fue lo que generó el centro de rehabilitación en el que ahora estamos trabajando nosotros. Y esta es la otra cara de la misma institución, 5 años después, con un paciente ventilado, visitado por sus hijos, que puede salir a un pasillo, a una galería, digamos, no es lo mismo. No es lo mismo. Esto cambia muchísimo la calidad de vida del paciente, aunque siga conectado a un respirador. Ir al gimnasio, ir con el respirador, poder trabajar a pesar de estar vinculado. Fíjense que este respirador no lo tenemos conectado, son respiradores que tienen un nivel de autonomía. Fíjense que este paciente particularmente no tiene ni tubo de oxígeno, solo necesitaba ventilación. Lo que hablábamos de las fracciones inspiradas. Esta otra paciente, trabajando en terapia ocupacional, cocinaba, teníamos los viernes, las chicas habían armado día de cocina y distintos pacientes iban a cocinar, ella haciendo alfajorcitos de maicena. Cambia el escenario, cambia lo que el paciente siente frente a su enfermedad crónica y frente a su discapacidad, ¿no?
Entonces, resumiendo la charla de hoy, y me extendí muchísimo, ¿no? ¿Qué estrategia es la de los pacientes crónicos en ARM? En primer lugar, conocer los equipos del que yo dispongo en mi centro de rehabilitación. Agarren los manuales, siéntense con los equipos sin paciente, pónganle un guantecito y empiecen a tocar los botones. Primero y principal, no puedo ser el cerebro que programe un respirador si no sé de qué es capaz de darme ese respirador y de qué es capaz de darle al paciente. En segundo lugar, la evaluación multidisciplinaria, que ya la conversamos, tener en cuenta el trabajo muscular periférico como coadyuvante de una mejor ventilación y como coadyuvante de un winning adecuado, planificación de la progresión, hacer un plan que sea exclusivo de ese paciente, aceptar que a veces retroceden y que el winning no siempre es avanzar, sino que a veces dan unos pasitos para atrás. Y si después de todo esto la opción es no desvincular al paciente, porque vemos que no va a ser desvinculado o porque la enfermedad es progresiva o porque la lesión es muy severa, empezar a pensar las estrategias para lograr la mayor independencia, como ser tecnología asistiva, comunicación alternativa, equipos portátiles con autonomía para que los pacientes puedan ser trasladados, ventilación espontánea parcial, 3-4 horas de ventilación espontánea versus el resto ventilado. Digamos, las variables son infinitas. Y yo cierro un poco con esta diapositiva. Es poder seguir, la propuesta es poder seguir trabajando a pesar de las dificultades, es habilitar, rehabilitar aún con las diferencias. Este es un paciente de nuestro centro de rehabilitación que estando internado en el centro de rehabilitación volvió a dar su primera clase nocturna con sus alumnos. Y el Kine Respi estaba atrás, controlando cómo manejaba el paciente su primera clase por Zoom estando internado en el centro de rehabilitación. A esto es a lo que me refiero. Así que bueno, muchísimas gracias y abrimos preguntas que me parece que no hay muchas, o porque no fuimos claros o porque no se entendió. No, muchas gracias, Marta, realmente excelente la disertación. No, algunas estuvimos contestando con Pau. Sí. Una que me pareció interesante porque son distintas realidades también, ¿no? Dice, ¿cómo manejan los cambios en un ventilador en relación a sus demandas cuando se encuentra en un domicilio y los terapeutas lo vemos 2 o 3 veces por semana? Es otra realidad también que existe, ¿no? El tema es el siguiente. La verdad que es difícil porque en un centro de rehabilitación precisamente está hecho para esto. Son centros de rehabilitación y de winning. En estos casos, lo que yo pensaría, y la verdad que lo digo, lo estoy pensando en este momento, ¿no? Es el cuidador de ese paciente, hacerle una planilla con un registro de actividades diarias y de ver cómo se comporta. Y poder empezar a planificar quizás algún cambio de estrategia en relación a lo que nos reporten los cuidadores, o el familiar a cargo, o la persona que está con ese paciente, o el mismo paciente si está en un estado de lucidez adecuado. Que te diga, cuando voy con el respirador de la cama al comedor, tengo disnea, y enseñás al familiar a modificar algunas cosas a veces. Sí, Cuando el paciente es muy lúcido, ¿no? Sí, no, por supuesto. Y también otra cosa es, si uno lamentablemente se encuentra con muchas veces esta situación, hay que empezar a gestionar para que los médicos, en tal caso, como es, indiquen equipos domiciliarios en el cual tienen hasta 4 programas para setear. En la cual entonces ahí es mucho mejor porque le decís al familiar ese, dices poner programa 1. A la noche el programa 1, a la tarde el programa 2, a la mañana el programa 3 y se manejan de manera independiente. Sí, eso es lo ideal. Claro, pero bueno, hay que gestionarlo y es toda una movida, pero bueno, si es muy cotidiano eso, hay que empezar a hablar con los médicos para que empiecen a indicar esos tipos de equipos, ¿no? Solicitarlos. Existen y son muy, Sí, se pueden manejar con facilidad. claro. ¿Qué más? Y después hay un caso, pero acá nos dice, por ejemplo, ¿cómo se plantea la asistencia en caso de un paciente crónico con tráqueo, tórax rígido, drive alterado? ¿Comienzan a necesitar asistencia ventilatoria intermitente? No, igual no entiendo mucho si... Mirá, yo entiendo acá que el paciente está en ventilación espontánea y están viendo la posibilidad de hacer asistencia ventilatoria, no sé si sería ese el caso.
Y posiblemente sí te tengas que plantear, a veces hay pacientes EPOC que evolucionan al empeoramiento de sus condiciones y arrancás con ventilación intermitente. No sé si es un paciente traqueostomizado o no, quizás el reposo con ventilación no invasiva nocturna le puede servir para estar mejor durante el día. La verdad que las estrategias a veces son tantas como pacientes tenemos. Ujú. Sí, depende mucho, como dijimos. Esto es, como decías, artesanal. Cada plan va a ser acorde al paciente, no hay receta. Y Siempre después, pensar en tener una evaluación clínica previa antes de tomar estas decisiones. Gastón es el que está preguntando esto, ¿no? sí, Digamos, nosotros estamos haciendo un planteo de, o sea, estoy conversando yo sola como si fuera la que toma las decisiones, pero acá las decisiones siempre se toman en equipo. claro, tal cual. Digamos, acá el planteo, vamos a decidir ventilar a un paciente, lo decide el clínico, el fisiatra, el kinesiólogo motor, la fono, o sea, entre todos hablamos, che, bueno, fue para atrás, ¿qué hace? Muy bueno, vuelve a RM, bueno, vuelve a RM, pero antes de tomar esa decisión o de sacarlo al paciente de RM, hay toda una conversación previa. eh, y Totalmente. laboratorio y estudios que justifiquen las decisiones, chicos, esto es así. Tenemos que justificar las decisiones con criterios objetivos. A ver, que lo artesanal no se confunda con lo empírico. Ujú, Lo tal cual. artesanal significa que yo tomo una decisión, pero que la sostengo con una evidencia, con un, digamos, que la sostengo con criterios objetivos. Sí. Después Eh, preguntan cuánto de tiempo dan con la pieza en tubo en T, o bueno, salga en T, y no les da problemas de agotamiento. Bueno, acá te piden una receta. No hay receta, a ver, lo pones en tubo en T. Hay pacientes que los probás en tubo en T y si a los 15 minutos empieza con signos de falla, bueno, tu prueba duró 15 minutos y volvemos a ver qué está pasando con el paciente. Claro, Eh, y lo importante es ver qué pasó, ¿no? ¿Por qué falló? claro, Eso es lo sí, sí, sí. importante. O sea, no es lo mismo un paciente que te falló en 15 minutos que el paciente que te falló a las 6 horas. Digamos, las cuestiones que vos planteás como posibilidades de fallas en general son diferentes. Claro, Entonces, sí. bueno, ¿y qué es lo que te falló? ¿La mecánica? ¿El sensorio? ¿El paciente empezó con secreciones? ¿La tos? ¿Desaturó? ¿Se puso taquicárdico? ¿Se puso hipertenso? Hay veces que hay pacientes que los ve respirando perfecto, pero arrancaron con Sí, 120, 90 y se fueron a 190, 110. Bueno, tenemos que ver qué pasa ahí. Entonces sí, hay que ver cuál es el motivo de la falla. Y el tiempo es el que te permita al paciente. tal cual, sí. Después comentaban del modo PAB, de ventilación asistida Asistida proporcional. proporcional. Es un modo más, obvio que se utiliza también, si hay ese modo en el centro de rehabilitación, se va a utilizar, por supuesto. Nosotros no lo tenemos, no lo usamos, así que no, nosotros somos más, estamos clásicos. Con los Bueno, equipos tenemos modos clásicos. pero es un modo más que se puede Sí, utilizar tranquilamente y da buenos sí. resultados, por supuesto. Pero bueno, hay que conocerlo y estar todos capacitados y tener el equipo además. Pero bueno, No, y eso, chicos, también es importante lo siguiente, hablando de equipo, ¿no? Por ejemplo, les aparece un equipo con PAB y ustedes saben manejar PAB, pero la enfermera no sabe monitorear PAB, el médico que queda de guardia no sabe utilizar el PAB, no sabe cómo cambiarlo. Chicos, hasta que todos no aprendan, no van a poder. mm, Van a tener que hacer capacitación de equipo. Esto es así, no trabajamos solos. ujú, exactamente, sí, sí. Sí, bueno, muchas gracias. Te están diciendo, te están pidiendo tu mail, Marce, acá, de eso Bueno, queda en vos. ahora lo paso. Este, así que bueno, muchas gracias. Excelente la disertación. No hemos pasado bastante, por eso quiero, este, Ya cortamos. si Siempre hablo un no, montón. a ver, cuando apasiona el tema que uno da, uno se va, porque son muchas cosas, ¿sí? Así que buenísimo. Bueno, yo agradezco a Tecnoimagen, como siempre, a Julio Sol, a todos los que están presentes, a ustedes, Pau y Marce, y Bueno, dejo que muchas gracias. sigan. Nos despedimos. Muchísimas gracias por la paciencia, chicos. Eh, Siempre nos vamos de Gracias. tiempo. Así que Y bueno, chicos, nos vemos entonces. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, nos vemos en 15 días. Chau, chau.